Arrancamos. Estamos en la parashá Pikudei, que en general es una parashá corta y este año es más corta porque generalmente se lee doble, se lee Vayakhel Pikudei, que después vamos a ver una sijá sobre por qué se lee junto y por qué el tema de la parashá. Pero Pikudei viene de la palabra Pikud. Pikud quiere decir supervisación. ¿Cómo se dice hoy en día en hebreo moderno? Secretario, secretaria. Pakid. Viene de la misma palabra de nuestra parashá Pikudei. Quiere decir un recuento, una organización, una agenda. ¿Por qué? Porque nuestra parashá va a hablar después de que todo el pueblo donó. En las parashot anteriores, principalmente en Trumat, Tetzaveh, Shavuot, Trumat, Tetzaveh, y ahora en Vayakhel, se recapituló todo. Ahora viene a hacer un recuento. Vino ahí la AFIP, vino a fijarse todos los ingresos y quiere fijarse a ver si hay impuesto a las ganancias. Entonces hay un recuento de todos los ingresos que hubo en el Mishkan, en el santuario. Entonces cuenta así, en resumen, para allá dice: después de terminar toda la elaboración de las diferentes secciones y utensilios y las ropas de los Kohanim utilizadas en el santuario, Moshe hace un recuento completo y un inventario de todas las contribuciones que dio el pueblo. Todas las cosas que se donaron. ¿Quiénes estaban obligados a donar? El mandato de Hashem. Todo el mundo, hombres, mujeres, chicos, el que tenga para donar llevaba algo. Y obviamente último se escriben los sabios que donaron los líderes, ¿no? Que llevaron las piedras preciosas, que no todo el mundo tiene eso. Le es presentada la obra y la inspecciona Moshe. En esta parashá se cuenta que Moshe vino a inspeccionar si todo el Mishkan, el santuario, estaba hecho tal cual como se le reveló en Sinai. En la parashá de Tetzaveh y Trumat Tetzaveh, se le ordenó a Moshe cómo iba a ser el Mishkan, los planos, se le mostró, de hecho, todos los utensilios, se le mostró cómo iba a ser en Tetzaveh se le mostró cómo iba a ser la menorá y cómo iba a ser el Aron HaKodesh y todo, y él ordenó al pueblo, y después el pueblo empezó a hacer, y de hecho dice en otra parashá que le dio sabiduría y le dio entendimiento a cierta gente especial, cierta gente que eran artesanos, y le dio entendimiento y comprensión para construir los utensilios, porque era muy difícil de construir. Los requerimientos de los utensilios del Mishkan eran muy, muy complicados. Y vino Moshe a revisar y vio que estaba todo bien y se puso tan contento que hizo una brajá, una bendición sobre el pueblo. Bendijo al pueblo y dijo: Masi Yadeinu con Eneu, que la acción de sus manos haga que la Shejiná, la presencia de Hashem, more sobre el Mishkan. Luego Hashem habla con Moshe y le dice que el Mishkan tiene que ser, ya está, ahora que lo terminaron, tiene que ser inaugurado. ¿Qué día va a ser el día de la inauguración del Mishkan? ¿Qué día se inauguró el Mishkan? No falta tanto. El primero de Nisan. Muy bien, el primero de Nisan, le dice, el primero de Nisan, Rosh Chodesh Nisan. El año nuevo de los Reyes también. El año nuevo de los Reyes, y es el primer mes del año. El primer mes del año, según la Torá, algo muy raro, que esto es muy difícil de explicar, sobre todo a una persona no yudí, que los meses empiezan en Nisan y el año empieza en Tishrei. Pero ¿cómo puede ser? Ya empezó el año, estamos hace bastante. Rabiuda, que quiere mandar saludos, ahora no. El año empieza en Tishrei y los meses empiezan en Nisan. Pero así es, así lo fijó la Torá. También le explica a Moshe que el orden cómo deben montar y cómo debe ser armado el Mishkan. Moshe cumple con todo fielmente, tal cual le pide a Hashem. Cuando el Mishkan queda erguido ya y todos los utensilios en sus lugares, desciende la presencia divina sobre el santuario. La gloria de Hashem desciende sobre el santuario en forma de una nube. Había una nube que cubría, estaba sobre el Mishkan. Y cuando la nube se desplazaba, era una de las 3 señales de que el campamento tenía que caminar. Había 3 señales. Una era las trompetas, otra era la nube y otra era la voz de Moshe, que Moshe decía Ale y todo el mundo marchaba. Y una de las señales está en esta parashá, que era la nube sobre el Mishkan. Sí. Esas 3 señales acontecían uno bajo el otro. Sí, está el orden. El orden era que primero subía la nube, después tocaba las trompetas y último Moshe decía avanzar y todo el mundo salía.
La nube de gloria, la nube esta que estaba sobre el Mishkan, en la noche se transformaba en una columna de fuego. Y esa es la parashá Pikudei, cortita, resumida. Ahora vamos a ver un poquitito de... Pikudei significa... sí, no, pero la traducción acá es como un recuento, como un recuento. Como es algo como particular, como que es uno por uno. Sí. Que una vez me explicaron que vaya... Todo el mundo trajo donaciones y en esta para allá Moshe recuenta todas las cosas que trajeron el pueblo. Una vez que me explicaron algo de Vayaquel Pekudei, cuando se leen juntas, que Vayaquel es como el todo y que Pekudei es la particularidad dentro del todo. Sí. En los años que se lee juntos se explica Hasidut que por qué se lee justo Vayaquel con Pikudei. Se podría haber leído Pikudei sola y Vayaquel con la anterior, con Kitizá. ¿Por qué justo Vayaquel Pikudei? Porque la Torá entera está entregada de una forma de general y particular. Primero de una forma general, como por ejemplo, un ejemplo, dicen los sabios que los dos primeros mandamientos engloban a todas las mitzvot positivas y negativas, y después están los otros 8 que son más detallados. Siempre es primero general, después particular, y lo mismo es cuando se leen las parashot juntas. Vayaquel es Kal es algo general, que es la parte general de la Torá, y Pikudei es algo específico, detallado, un resumen detallado de cada cosa. Entonces eso se ve también, pero eso cuando se lee junta. Este año se lee separado porque tenemos un año con un mes más. Quería contar una historia. Este Shabbat que pasó fue el 25 de Adar del primer mes, es el cumpleaños de la Rebetzin, la esposa del Rebe. Fue el cumpleaños. ¿Cuándo fue el cumpleaños? Hay una discusión en la Gemara en relación al cumpleaños. Si una persona nace en un Adar común, si es el primer Adar o el segundo. Entonces, depende de la costumbre de cada uno, pero lo correcto y lo que hacía el Rebe era festejar los 2 años. Cuando le preguntaban qué mes de Adar cumplía la Rebetzin, el Rebe no festejaba los 2. Recibía doble regalo a la Rebetzin. 2 veces. Y los regalos del Rebe eran muy, muy grandes. ¿Sí? En relación a Haz Shalom, la fecha de fallecimiento de una persona, es sabido que es el primer Adar. ¿Por qué? Porque hay un tema que tienen que ser 11 meses y no es un año, no importa la cantidad de meses, es una cuestión de meses. Entonces siempre es el primer Adar. Pero cuando en el cumpleaños son los 2. Entonces este fue el primer cumpleaños de la Rebetzin en este Shabbat, el 25 de Adar Rishon, después el próximo va a ser el 25 de Adar Sheni. Y una historia sobre la Rebetzin. Hoy, 27 de Adar, fue el día que el Rebe nuestro tuvo un segundo ataque. El primero lo había tenido en el año Memjet, en el año 48, que sería 98. No, Memjet sería 88. En el año 88 tuvo un primer ataque que fue en Simchat Torah, pero en el año 52, que sería 92, tuvo un segundo ataque, que después de eso ya se terminó en lo que es el ocultamiento completo del Rebe en Gimel Tammuz, o sea, desde Adar hasta Tammuz. Tuvo el Rebe un poco enfermo. ¿Qué ataque es? ¿Cómo? ¿Qué ataque? Tuvo un ataque en ACV. Un ACV. No. Un tema de salud tuvo. Pero la primera vez, ¿qué quiero decir la historia? La primera vez que tuvo el Rebe un ataque al corazón fue. La primera vez en Simchat Torah, el Rebe lo llevaron a la habitación de él en 770 y todos los médicos concordaron en que había que llevarlo urgente al hospital, que había que hospitalizarlo, no había otra solución, estaba muy grave. Y el Rebe dijo, no quiero ir al hospital. El Rebe no quería ir al hospital, no quería. No sé si era porque era Yom Tov o porque, no sé, igual tenía obviamente permitido, porque es peligro de vida, Haz Shalom, y obvio que está permitido. Es más, es negligencia. Una persona que Haz Shalom tiene un tema de salud y no quiere no es transgredir Shabbat, es hacer trabajo de Shabbat para no cuidar la vida, es una negligencia. Entonces seguro que no era ese el motivo, pero él no quería ir al hospital.
No lo veían necesario, de hecho no fue necesario porque en ese incidente no pasó nada. Pero los médicos decían que había que llevarlo al hospital. ¿Qué hicieron los sabios Rabanim de la zona, de Kronait, del barrio del Rebbe? Se juntaron, hicieron un Beis Din, un decreto halágico de que no había que escuchar al Rebbe y que había que llevarlo al hospital. Eso hicieron los Rabanim, grandes, Shem Tov y todos los nombres que... Uy, no sé, esto sale por todo el mundo. Los grandes nombres, es una historia conocida, los grandes nombres de todos los Rabanim del barrio del Rebbe dijeron, vamos a hacer un decreto, obviamente estaban pensando en la salud del Rebbe, ¿no? Pero bueno, si el Rebbe dijo, él sabe. Hicieron un decreto halágico, un psak din, de que hay que llevar al Rebbe al hospital. Y antes de ir, Baruch Hashem, antes de ir, fueron a consultar con la Rebbetzin. Con la Rebbetzin Hayamushka fueron a preguntarle que hicieron un decreto todos los Rabanim y creían que había que llevar al Rebbe al hospital por recomendación de los médicos y querían ver si ella lo podía convencer como la esposa, que no, más cercana al Rebbe y lo podía convencer para que vaya al hospital sin que sea a la fuerza, ¿no? Obviamente. Entonces le dijeron a la Rebbetzin se puso seria y dijo, si mi esposo dijo que no quiere ir al hospital, no va al hospital. La Rebbetzin, además de ser, obviamente que estaba preocupada por su esposo, obviamente que obviamente, todo esto es obvio, pero antes que nada la Rebbetzin era una hasidá del Rebbe, era devota del Rebbe. Si el Rebbe dijo algo, ¿qué pregunta? ¿Y qué Hasid le va a cuestionar algo al Rebbe? No sé cómo hicieron no sé, una situación muy difícil, seguro que es muy difícil, ¿no? Y si todos 10 médicos especialistas te están diciendo que hay que llevarlo al hospital. La fuerza tampoco puede llevar a alguien a un lugar. Ellos lo hicieron un decreto que lo iban a llevar a la fuerza. No existe, ¿cómo? O sea, si la persona está consciente, te dice sí. No quiero ir, no podés agarrarla a la fuerza. Sea el Rebbe, sea quien sea. Bueno, hay que ver qué consciente. Lo que pasa es que yo creo que el Rebbe podía ver cosas que las personas no, pero en la práctica, veía que no era un lugar donde tenía que estarse una llamada. No, pero en la práctica, ¿qué pasó? En el concreto, trajeron todos los aparatos necesarios para cuidarlo al Rebbe y los médicos, primero que nada, se sorprendieron muchísimo que a medida de que los Hasidim cantaban y bailaban en Simchat Torah, él se mejoraba. Los latidos y los signos vitales del Rebbe mejoraban. Entonces él sabía y la Rebbetzin también sabía. Entonces lo que quería decir esta historia sobre la Rebbetzin, que más allá de la Rebbetzin, que era la esposa del Rebbe y su compañera de toda la vida, era una hasidá del Rebbe. No podía ser, y dije hasidá del Rebbe y entró Batia. En el momento que dije hasidá del Rebbe, entró Batia. Chabuato. Yo hago cumpleaños y cumpleaños 15 de Adar. En Purim Catán. No, ¿pasó? 15. Sí, no, pero fue Purim Adar Aleph o Bet. Usted cumple. Eso que yo quería saber. Bueno, si cumple en el Adar Bet también es Purim. Hay que ver el año que... Es Purim. El 15 de Adar es Purim en Yerushalayim. ¿Cómo que yo? Bueno, después me pasa la fecha y yo le digo si el año fue... Pero en general se festejan las 2 veces. Salvo que haya sido un año bisiesto. Salvo en ese caso. No fue. Bueno, el cuarto. No fue. No, pero yo. Aunque es menor. Pero en el mes de hebreo. Por ahí tiene 2 meses en el mes de hebreo. Pero después nos fijamos. Okay. Entonces, eso sobre la Rebbetzin que no podía pasar para este Shabbat, que fue el cumpleaños de la Rebbetzin. Ahora un poquito de alajá, si quieren ver algo, me pareció pertinente ver algo de alajá relacionado de Shabbat. ¿Por qué? Porque cuando en estas 2 parashot, Vayakel Pikudei se nombra en el medio de todo el trabajo del Bet HaMikdash y las ofrendas y el trabajo, todo el mundo trabajando para el Bet HaMikdash, en el medio está que hay que cuidar Sheshet Yamim Tabod Asitat Kol Melachteja Beyom HaShabbat Shabbat Hashem Elokeja. Los 6 días vas a trabajar y el 7º día vas a descansar. No van a prender fuego en todos sus asentamientos. Justo en esta para allá, en el medio del Mishkan. Entonces los sabios dicen que tiene que ver en el medio de la construcción del santuario que aparezca Shabbat. Entonces hay dos explicaciones. 2.
Una explicación, dice la Gemara, porque yo hubiese pensado que por cuanto que es tan importante construirle la casa a Hashem, es cierto, en el año normal descanso en Shabbat, pero ahora que estamos construyendo, hay que construir hasta el Rosh Chodesh Nisan, el santuario de Hashem, entonces no puedo permitirme descansar. Llegaba Shabbat y sigo igual trabajando. Por eso viene la parashá y te recuerda, no, en Shabbat igual se descansa, en el desierto también paraban el viernes para Shabbat. Otra explicación, y esta es la que justo que tiene que ver con la Salahot de Shabbat, es que ¿para qué viene Shabbat en el medio de la construcción del Mishkan? Para enseñarte qué quiere decir descansar en Shabbat. En ningún lado en la Torah, salvo el único caso en la Torah que está escrito que melajá no se puede hacer, es en nuestra parashá en Vayakhel. O sea, nuestra parashá digo porque se lee siempre junto, pero en Vayakhel está escrito que no se puede prender fuego. La única trabajo explícito en toda la Torah que no se puede hacer en Shabbat es prender fuego. Eso no lo puede discutir ni un reformista ni lo que sea. Está escrito en la Torah que no se puede prender fuego. Eso es literal. Pero el resto de los trabajos, ¿cómo sabemos que no se puede escribir? No se puede tejer, no se puede destruir, no se puede construir, no se puede... Todo lo que... Los trabajos de Shabbat que no hacemos, ¿de dónde lo sabemos? Los sabios dicen de acá, de esta para allá, nuestra, que figura en el medio de los trabajos de Shabbat, figura el descanso de Shabbat. Para enseñarte que qué es descansar, dejar de hacer estos 39 trabajos que figuran en la construcción del Mishkan. De ahí sabemos. Yo hubiese pensado, no, trabajar quiere decir mover cosas pesadas de una punta a la otra. Eso me cansa, eso es trabajar. No. Trabajar según Shabbat, según la Torá, es los trabajos que se hacían en el Mishkan. ¿Y qué tipo de trabajo? Como dije antes, son trabajos artesanales, trabajos creativos, trabajos que son importantes, trabajos que tienen una connotación de creación. Es como la creación, crear algo. Por eso hay una de las melajot de Shabbat que se llama Boré. Boré es crear, es como Bereshit, como Librot, crear. Entonces Boré quiere decir crear algo que antes no estaba. En el caso nuestro, ¿qué van a decir? Un mago es como crea algo que no estaba. No, pero hay algo que se puede crear, que son, por ejemplo, un derivado de Boré, es darle atributos nuevos a una creación que ya existe. ¿Qué quiere decir? Darle características nuevas. En el caso, por ejemplo, tengo agua, que existe. Además de teñir, también se puede considerar Boré darle otro tipo de color. Estoy dándole un atributo que no tenía. O en el caso, por ejemplo, de tengo una servilleta, digamos, tiene los atributos, no sé, de color, de tamaño, lo que sea. Un atributo agregado que le puedo dar es, por ejemplo, darle un olor, un aroma. Darle un aroma es Boré. Sí, por eso saben que hay una discusión. Creo que la diferencia entre Ashkenazí y Sefaradí, que creo que, a ver, yo no me acuerdo bien porque Jabal prohíbe todo, pero es más fácil, ahí no me tengo que acordar. No, pero creo que uno puede poner sobre la ropa, Sefaradí puede poner sobre la ropa, y el otro sola, y Ashkenazim, ¿cómo es si se puede poner? Si, no, pero si una persona ya tenía anteriormente el perfume, entonces no está creando algo nuevo, no está creando una situación nueva, una característica nueva, sino la está fortaleciendo. Entonces puede poner de vuelta perfume, fortalecer un poquito, porque ya estaba antes, ¿no? Entonces, eso es lo que quería decir. De ahí, de nuestra para allá, se aprenden todos los trabajos de Shabbat, que son los trabajos especializados del Mishkan, que se fueron construyendo el Mishkan, que era tejer y cortar las especias para hacer el incienso y cocinarlas, obviamente, y bueno, todos los 39 trabajos, pero tiene que ver justo con nuestra para allá. Y ahora quería pasar, porque ya nos queda media hora, queda un poco, una sijá del Rebbe que está muy interesante. Es un poco larga, la voy a resumir un poco, pero muy interesante. Como les comenté antes, en la parashá figura, en la Torá en general, hay varias cosas que figuran más de una vez, varios sucesos, eventos, ya sea el shidduch de Eliezer, se cuenta en la parashá 2 veces. 2 veces aparece. Primero cuando pasa en la práctica, la segunda vez cuando viene y le cuenta a Abraham, le cuenta todo lo que pasó. Entonces de ahí los sabios aprenden que es más preciado para Hashem las acciones de los esclavos de los patriarcas que las
mitzvot de los hijos. ¿Por qué? Porque una historia de un sirviente de Abraham lo cuenta 2 veces. Es un caso, un ejemplo. Pero ¿por qué dice esto los sabios? Porque en la Torá es muy ahorrativa. ¿Qué quiere decir ahorrativa? La Torá no cuenta de más cosas que no necesitan o que no se aprende algo. De hecho, tanto es así que muchas alajot, muchas cosas que nosotros sabemos, como por ejemplo Shabbat, como les dije ahora, se aprenden porque un tema está metido dentro de otro tema. Entonces yo tengo que deducir, o por letras que están de más, o por letras que están de menos, o por smihut. Smihut quiere decir 2 temas que están pegados, como el caso de Miriam, que falleció Miriam, y Paradumá. De ahí los sabios aprenden. ¿Qué se aprende? ¿Qué tiene que ver la muerte de Miriam en el desierto con el sacrificio de la vaca roja? Entonces dice, así como la vaca roja expía los pecados de la persona, la muerte de los tzadikim también expía. Por eso es un día de fiesta la muerte de los tzadikim, el fallecimiento de la Ilula. La muerte de los tzadikim, no persona mal. El fallecimiento, la Ilula de los tzadikim es un día de fiesta porque es un día que expía para toda la generación. Entonces, si yo tengo que aprender cosas de la Torá y tengo que investigar cada palabra y cada letra que sobre, que está de más o de menos, por ejemplo, tefilim no está escrito en ningún lugar de qué tamaño es, de qué color es, cuándo se pone, a qué hora, en qué brazo. Todo se aprende de deducciones y formas de estudios que hay en la Torá. ¿Cómo puede ser que la construcción del Mishkan, primero que nada el Rebbe dice, la construcción del Mishkan es algo que pasó en el tiempo solo una vez, porque fue en la generación del desierto, y uno diría, bueno, pero después los utensilios se repitieron en el Bet HaMikdash. Es cierto, pero era muy específico a la gente que hacía eso, y era un masoret, era una tradición que ya sabían cómo hacerlo, todo. ¿Por qué la construcción del Mishkan? Básicamente tengo que repetirla 2 veces. ¿Cuándo son las 2 veces que figura en la Torá? En Trumá Tetzaveh, y ahora en Vayakel Pekudei. Está repetido 2 veces. Si uno va y se fija, está repetido 2 veces cómo se hace el Arón, cómo se hace la menorá, cómo se hace la mesa, cómo se hace el Ketoret. Todo se ha repetido 2 veces. Entonces, ¿cómo puede ser que la Torá, que está narrativa en texto y en versículos y en todo, repitió 2 temas enteros por completo? Entonces el Rebbe dice, no se entiende, porque bueno, tenemos el ejemplo de la Mishnah, que la Mishnah es muy resumida, y uno tiene que sacar de ahí todas las alajot y todas las cosas, y después, a través de que se explaya el tema, ahí se sacan los detalles. Hay más alto. Entonces, una primera explicación de Hasidut, porque obviamente vamos a estudiar Hasidut, es en el caso de los líderes. Como dijimos, ahora el mes de Nisan, dentro de poquito, falta un mes en realidad, el mes de Nisan se empieza a decir los 12 líderes de las tribus, las ofrendas que hacían cada uno de ellos, y tiene una particularidad: las ofrendas son las mismas, cada líder ofrendaba lo mismo, pero la Torá no dice el líder ofrendaron dice el líder ofrendaba esto, el líder segundo, y dice exactamente lo mismo que el anterior, y el tercero, y exactamente lo mismo. ¿Cómo explica Hasidut esto? Nigle no lo explica. Nigle no explica, es una respuesta que Nigle no trae, la Torá revelada no trae esa respuesta. Hasidut dice no, porque cada vez que se repite este tema en la Torá, hay una nueva luz que baja al Mishkan, al mundo. O sea, cada vez que venían y traían esa ofrenda, venía una luz nueva, descendía sobre el Mishkan. Así también uno podría decir que en el primer relato del Mishkan había un tipo de luz y en el segundo otro tipo de luz. Pero los sabios explican, y la parte del Midrash explica de otra forma. ¿Por qué está relatado 2 veces en la Torá la construcción del Mishkan? Porque existen 2 Mishkan, 2 Mishkanot. ¿Cuáles son? Hay uno arriba espiritual en el cielo y uno acá abajo. Y así lo mismo con el Bet HaMikdash. Saben que el Bet HaMikdash, porque hoy en día seguimos rezando y siempre apuntamos a ese Bet HaMikdash, no importa el Kotel, pero si no estuviese también. ¿Por qué? Porque está en Keneged, ¿cómo se dice? Está orientado, está en oposición al Bet HaMikdash físico, está el espiritual arriba.
Entonces, así como estaba el Mishkan abajo, estaba el Mishkan arriba, espiritual. Arriba también está construido un Mishkan también con oro espiritual, plata espiritual, bronce espiritual. ¿Sabe que la Hasidut explica cada uno de estos materiales qué significa? Oro es una cualidad emocional de la persona. ¿Cuál le parece que es oro? No, es una cualidad emocional, es un sentimiento, oro. Oro es severidad, geburá. Así explica la Kabbalah. Oro tiene que ver con geburá, con severidad. Y los Kohanim también con severidad. Y plata, kesef, ¿con qué tiene que ver? Con gesed, con amor. Kesef es amor, es gesed. De hecho, una de las formas de decir en hebreo de la Torá querer algo es lichsof, anhelar, desear algo es como kesef, la misma palabra de kesef, de querer a alguien, querer. Estoy pensando que Rav Ginsburg explica lo del oro. Sí, explica del oro que las personas realmente que tienen mucho poder adquisitivo están relacionadas con las personas que pueden hacer algún tipo de algunas de llamor que están implicadas con el trabajo en el Beit HaMikdash, por la relación de lo material, del oro. El que tiene mucho oro tenía algún tipo de relación. Okay. El Kohanim tiene esa característica de tener oro. No solo tener oro, sino de poder refinarse a ese nivel. Lo explico obviamente con el nivel del Rav Ginsburg. Y que el oro es un material que a pesar que se mezcle con otros se puede refinar y volver otra vez. Sí. Creo que por la parte del refinamiento, que el refinamiento del oro es con el fuego, con el calor y se saca lo malo y queda lo refinado, y ese calor tiene que ver con ese proceso no tan fuerte. Eso tiene que ver con la geburá. Creo que esa es la explicación, no sé. Entonces dijimos, hay un Mishkan arriba, hay un santuario arriba y uno abajo. Ahora, el primer Mishkan, el de la Parashá, Trumat Etzabé, es el Mishkan espiritual. Está refiriéndose al santuario que está en el cielo, y por eso se lo ordenó directamente a Moshe. Moshe no lo hizo. Como les dije, Moshe vino a revisar que el pueblo de Israel lo realizó en nuestra parashá, pero a él le ordenaron. ¿Por qué? Porque fue de una manera espiritual. Moshe era un profeta que veía todas estas realidades espirituales, entonces Hashem le estaba describiendo el santuario de arriba, el santuario espiritual. Conforme has visto, ¿no? Tal cual. Él lo vio arriba el santuario espiritual, le mostró la menorá, le mostró todos los utensilios del santuario. El segundo Mishkan, el concreto, el físico, es el Mishkan de acá abajo que hizo el pueblo de Israel. Principalmente hay dos actores muy grandes en nuestra parashá, que podría ser el ingeniero y el arquitecto, no sé. Uno es Betzalel y Eliab. Betzalel y Eliab fueron los dos que Hashem le dio un espíritu de sabiduría muy grande para construir el Mishkan, y ellos fueron los encargados. De hecho, tanto así que los sabios dijeron que Betzalel construyó el arca. ¿Por qué? Dice, en realidad no construyó el arca, Betzalel construyeron entre varios, no sé. Dice, no, porque él se entregó por completo a hacer el arca. Él se entregó su alma, se puso la camiseta, Betzalel. Entonces, el segundo Mishkan es el concreto de acá abajo. Ahora, hay unos detalles. El Rebbe explica que en nuestra parashá está escrito el pasuk Beshahanti Betoham, y voy a morar entre ustedes. La presencia divina, y sobre todo se encuentra en nuestra parashá, se reveló en el Mishkan, el segundo, en el físico, el que hicimos nosotros. Uno podría pensar, no, pero si Moshe Rabbeinu era más elevado, y las Kavanot que tenía Moshe Rabbeinu, y todo lo que él podía contemplar y meditar, ahí podía hacer que venga la presencia divina. No, la presencia divina solo vino cuando un artesano que sabía tejer bien hizo un cuero o una manta para el Mishkan. Otra cosa interesante que el Rebbe trae, que está escrito en la Gemara en Yerushalmi, que en nuestra parashá figura, en nuestra parashá figura, el Yerushalmi dice así: ¿por qué nosotros rezamos Shavuot?
¿Por qué nosotros rezamos 18 bendiciones en la Amidá, en el rezo de la Shemona Esrei? Es en oposición a las 18 veces que figura en la parashá Pikudei, nuestra parashá, que dice, un segundo que lo voy a leer porque Kasher Tzivá Hashem el Moshe, como que hicieron, que Eliab y Betzalel y Eliab hicieron como ordenó Hashem a Moshe. Está escrito esta palabra Kasher Tzivá Hashem et Moshe 18 veces. Y esos son en oposición a las 18 bendiciones que decimos el Shemona Esrei. La Gemara obviamente no se queda tranquila, empieza a contar, ¿no? Y estaba la discusión en la Gemara, va un sabio y se empezó a fijar en la parashá Pikudei y empezó a contar. Kasher Tzivá Hashem et Moshe, Kasher Tzivá Hashem, empieza a contar que encuentra 19. Y preguntan, los sabios preguntan en la Gemara, hay 19 veces. En la práctica, ¿cuántas brajot tenemos nosotros? Tenemos 19, pero eso fue posterior. Pero fue posterior, en la época de la Gemara había 18. Entonces, pregunta la Gemara, hay 19 veces en nuestra parashá Pikudei, lo pueden revisar en Shabbat, ahora cuando venga Shabbat, van a Kasher Tzivá Hashem et Moshe, hay 19 veces. Entonces, ¿qué dice la Gemara? ¿Cómo contesta la Gemara? Dice, se cuentan solamente las veces que dice Betzalel Beliab, que hicieron Betzalel e Eliab. Y una de las veces, no sé si justo la última, una de las veces dice solamente Kasher Tzivá Hashem et Moshe ken asa Betzalel. Solo Betzalel. Y esa no la cuentan los sabios. Eso es la Gemara, ya está, terminó la Gemara. El Rebbe pregunta, primero que nada, ¿qué tiene que ver las 18 bendiciones con la ordenanza de construir el santuario? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué justamente construir el santuario? Tiene que ver con las 18 bendiciones que decimos en el Shemona Esrei. Y segunda pregunta es, ¿por qué pobre Betzalel? Él también trabajó, que lo cuenten también, cuando dijo Kasher Tzivá Hashem et Moshe ken asa Betzalel, que lo cuente como una braja más. Es más, empieza a analizar el Rebbe, dice, Betzalel, ¿de qué tribu era Betzalel? De Yehudá. Y Yehudá tiene que ver mucho más con el tema de la tefilá. Yehudá es Odayá, es reconocimiento, Modim Anachnu, Oidul Hashem, empieza la tefilá con la palabra Odá, Todá, darle gracias a Hashem tiene que ver con Yehudá y tiene que ver con la tefilá. De hecho, que Yehudá representa la tefilá, casi. Entonces, Betzalel, que viene de la tribu de Yehudá, era más lógico que se cuenten las veces que figura el nombre de Betzalel, que se cuenten las bendiciones para el Shemona Esrei. Y Eliab, que era de la tribu de Dan. Eliab era de la tribu de Dan, que según los sabios, explica la Torá que había niveles en las tribus. Nosotros cosas que no sabemos, ¿no? Cosas espirituales, sobre todo con el tema de descendencias. Los primogénitos de las tribus eran los más importantes. Y después los hijos más chicos o los hijos de las concubinas son menos importantes. La tribu de Dan era una de las menos importantes que había, a pesar de que de ahí vinieron grandes jueces y grandes, Shimshon y profetas, ¿no? Pero así se explica, que en el nivel del ranking de las tribus, Dan era un nivel poco más bajo. Creo que el más bajo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo que no figure Betzalel y y Eliab, que es de Dan, que yo no la pueda considerar como una barajá del Shemona Esrei? Esas son las preguntas. Entonces el rey empieza a relacionar primero el tema del Mishkan con la tefilá. La tefilá está escrito, ¿dónde hablamos primero de tefilá en la Torá? Cuando Jacob vino, se fue a dormir acá, cerquita, estamos a 10 minutos, ahora Moriah, soñó con la escalera. Y ese es el tema de la Hasidut y la Kabbalah, y el Zohar explica que es el tema de la tefilá. La tefilá es como una escalera que sube desde la tierra hacia el cielo. Y es un trabajo que es desde abajo hacia arriba. Quiere decir, una persona se esfuerza desde lo profundo de su corazón, desde lo profundo de su intelecto, y se eleva a Hashem. Eso es tefilá, de abajo hacia arriba. ¿Qué es Torah? El opuesto sería... La dirección opuesta, desde arriba hacia abajo, es Torah. Torah es algo que fue entregado desde arriba, es sabiduría divina, es algo que los hukim de la Torah no tienen mucho lógica en relación al intelecto humano, es algo que viene desde arriba.
Tefilá es desde abajo, es el trabajo de la persona de abajo hacia arriba. Y Korbanot, el Mishkan, el trabajo del Mishkan es de abajo hacia arriba. Por eso tiene que ver Tefilá con el Mishkan. De hecho, nosotros hacemos Tefilá en oposición a los Korbanot que se hacían en el Bet HaMikdash. 3 veces, ¿no? A la mañana el Korban Shahar, el Korban Minay, que es el Minjá, y a la noche la quema de los cebos es Arbit. Pero no por nada justamente las tefilot son en oposición al trabajo del Mishkan. ¿Por qué? Porque el Mishkan era tomar cosas mundanas, bajas, como un animal, como frutas, bikurim, como ofrendas de trigo en el Homer o de cebada, y llevarlas y elevarlas a la divinidad. Se quemaba y el humo subía y era un reach nijoas. ¿Qué es un reach nijoas? Es un aroma placentero para Hashem. El humo sube también, es algo espiritual, ¿no? Que simboliza la elevación de las cosas espirituales. El tema del Mishkan era elevar las cosas espirituales de lo bajo hacia lo más alto. Ese es el Mishkan. Y es lo mismo que la tefilá. La tefilá uno agarra todo lo que tiene en su vida, y todas sus fuerzas, todas sus meditaciones, todas sus familiares, sus necesidades. ¿Qué pide uno en la tefilá? Pide porque tenga buen sustento, que tenga buena salud. Cosas que son cotidianas, las sube y las eleva a Hashem. Por eso tienen que ver. Por eso justo los sabios dijeron, en oposición a la construcción del Mishkan, son las 18 brajot de el Shmona Esrei. Ahora queda una pregunta. La otra pregunta es, ¿por qué cuando figura Eliab, no figura Eliab, perdón, no se cuenta como una de las brajot? Entonces el Rebbe dice así, cuando uno se acerca a la tefilá, hay todo un proceso de preparación, depende cada uno, ¿no? Los sabios dicen que uno tiene que acercarse a la tefilá como con un poco de seriedad, meditando, cuanto mejor el Ramón, el Shulchan Aruch, el Ramá, dice que hay que meditar en la grandeza de Hashem y después venir a tefilá. Un poco, siempre yo les digo, no se habla en cantidad, porque hoy en día no tenemos tiempo, y menos en Israel, todo el mundo corre, ni domingo tenemos, así que... Pero lo que sí se habla es en calidad. Si 2 minutos antes de la tefilá medito en algo de Hashem, algo que me pasó, en una historia, en una Shagajá Pratita es algo, una providencia divina, algo que me pasó, pero esos 2 minutos estoy sin el teléfono y sin hablarle al compañero, lo que sea. Es en calidad, no en cantidad. Entonces, cuando uno está preparado, uno puede pensar, yo me preparé para la tefilá, yo ahora soy el tzadik de la generación, que me pongan ahí una foto al lado del Rebbe, ahí al lado, entra. Y todo el resto, no sé, yo soy el tzadik de acá. Entonces uno podría pensar que uno es perfecto cuando se acerca a la tefilá, y el resto no saca, tal vez no. Tiene el mérito de rezar al lado mío el otro, no sé, uno pensaría así. Entonces el Rebbe dice, no, el Hafetz Haim dice que antes de rezar hay que recibir sobre uno mismo la mitzvah de Beafta lereaja kamoja. Y el Alter Rebbe, en el Sidur de Chabad, trae lo primero que trae antes de todas las preparaciones de la tefilá, trae que yo recibo sobre mí Beafta lereaja, pum, y justo alguien te empujó, kamoja. Ahí uno se tiene que acordar. Justo cuando alguien lo empujó, cuando alguien subió al bus y estaba leyendo acá, no digo que pase acá, pero en algún otro país menos civilizado, ¿no? Como en Noruega o una cosa así, cuando sube al bus lo empujan, lo que sea. Entonces uno se tiene que acordar de After Reaja Kamoja, y eso es la puerta de la tefilá, eso es el comienzo de la tefilá. Y si por eso cuando uno empieza la tefilá que tiene que ver con el Shmona Esrei, los sabios no contaron la tefilá, la brajá, que no estaba sola Eliab. ¿Por qué? Porque Betzalel era un nivel alto, era un nivel de un tzadik, un nivel que tenía hijos, venía de una familia reconocida, importante. Entonces yo podría decir, bueno, cuando voy a la tefilá solamente me junto con los tzadikim como yo y con la gente especial como yo. No, dice, no, la tefilá para que sea válida tenés que estar y recibir a cada uno, cada yudí, incluso el yudí más sencillo de la tribu de Dan. Por eso contaron solamente las brajot en las que figura en el pasuk la tribu de Dan, que era una de las tribus más sencillas de esa época. Quiere decir, dice en la parsha, dice un hombre sencillo que sabía trabajar con el negocio. Sí, tal cual. Entonces,
¿Por qué? Porque cuando uno viene a la tefilá tiene que recibir a todo el mundo y saber que la verdadera puerta para que la tefilá sea escuchada es el Abat Israel, recibir a todo el mundo como sea. Y con esto ya termino. Ahora hacemos un recreo chiquito hasta que venga la Rabanit Lapidot. En la semana, no me acuerdo bien qué día, es miércoles, jueves, hay una Yom Yom que el Rebbe trae, que dice que el Abat Israel es el amor al prójimo, es un amor a todas las personas, incluso a alguien que no conozco, y hay que dejar de lado, escuchen esto, dice Mahalata Miflagot, ahora que estamos cerca de las elecciones acá en Israel, Miflagot hoy en día en hebreo moderno es partidos políticos, pero Miflagot quiere decir divisiones, grupos. Hay que dejar de lado, el Rebbe dice, cuando uno se ocupa de Abat Israel, hay que dejar de lado las Mahalata Miflagot, la enfermedad de separar en grupos. Uno no tiene que decir, a ver, yo conozco gente lamentablemente que escucha tal rabino y dice, no, pero él es de este grupo, es que nací, hay otras divisiones, pero no importa. Dicen, es de este grupo, del otro grupo, es Dati Leumí, lo que sea, y de acuerdo a eso, reciben o no reciben lo que el otro diga. El Rebbe dijo, eso es una enfermedad, es una majalá. Una vez vino una mujer a visitar al Rebbe, y era una señora reformista, creo que no sé, o no religiosa, no me acuerdo bien la historia. Y lo primero que le dijo al Rebbe, le dijo, mire que yo no soy como usted, ultra ortodoxo, no sé, yo soy, no sé si que le dijo reformista o no religiosa. Y el Rebbe le dijo, no existe reformista, conservador, ortodoxo, religioso, así le dijo el Rebbe. El que quiere categorizar y dividir en grupos a los Yehudim, lo único que quiere es eso, separarlos, es división. El que uno dice, no, yo soy Ashkenazí, Sefaradí, Dati Leumí, sobre todo acá en Israel, la política, soy de esto, de Gimbel, de no sé. El Rebbe dijo, el que quiere dividir, el que separa en grupos, lo único que quiere es hacer dividir el pueblo. Es dividir el pueblo. Entonces el tema de la tefilá es recibir, Hashem recibe la tefilá de Hashem como la de cada uno de nosotros cuando hay Abat Israel, y Abat Israel, el Rebbe dice en esta sijá, tiene que ver con recibir al más grande como al más chico, es lo mismo, como el grande, como Betzal, el que era muy, muy sabio, y fíjense en la parashá lo que dice sobre Betzal, que tenía un Ruach, Nabón, Binah, Bedat, y tenía grandes conocimientos, y también una persona un poco más sencilla como Eliab de la tribu de Dan. Siempre está allí en mérito de las tefilot, de todo el pueblo de Israel, por todos los necesitados, por la gente enferma, porque habíamos dicho, ¿no? Por el rabino Gabriel Benjen, que ya seamos redimidos con todo el pueblo de Israel y todo el mundo, que vengan todos para acá, para Yerushalayim, para Or Hayá al lado del Beit HaMikdash. El año que viene. Yadidai, 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 yadidai,